Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la Sagrada Escritura. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Capítulo 15. Hoy vamos a hablar de una grande discusión que tuvo lugar entre los apóstoles de los primeros cristianos, y va a terminar esa discusión con el Concilio de Jerusalén. Concilio de Jerusalén, en el año 49 o 50 después de Cristo. Entonces, por la primera vez, las autoridades de la iglesia naciente van a juntarse para solucionar unos problemas. Capítulo 15 de los Hechos. El problema de la obligación de la ley de Moisés. ¿Obliga o no obliga la ley de Moisés? Y bien, la ley de Moisés, después de la venida de Cristo, ya no obliga. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay cambios, hay mejorías, hay modificaciones buenas. Algunos, dicen los Hechos, capítulo 15, versículo 1, algunos que habían bajado de Jerusalén enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. No es correcto. No es correcto. La circuncisión, de hecho, representaba el bautismo. Representaba el bautismo. La circuncisión era señal que uno pertenecía al pueblo hebreo. Esto significa. Entonces, lo que dicen aquí esos hermanos no es correcto. Con esto se produjo una agitación y disputa no pequeña, levantándose Pablo y Bernabé contra ellos. Entonces, Pablo y Bernabé, que están evangelizando a los paganos en su primer viaje, capítulo 13, 14, saben que no pueden someter a los paganos a la ley de Moisés. Entonces, San Pablo y Bernabé van a levantarse y decir: no, eso no es correcto. Al cabo, determinaron que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, acompañados de algunos otros de aquellos a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para consultarlos sobre este asunto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una agitación en la iglesia local de Jerusalén, de Antioquía de Siria. Unos de Jerusalén, sin haber sido enviados ni delegados ni mandados por los apóstoles, toman iniciativa propia, dicen a los recién bautizados de origen pagana, griegos y sirios, arameos: si no se hacen circuncidar, no pueden salvarse. San Pablo dice no. ¿Y qué hacen? Hay una disputa, una agitación, y finalmente deciden demandar una delegación para consultar a los apóstoles. Entonces, cada quien no va a decidir de su cosecha. Van a consultar a los apóstoles en Jerusalén, y San Pablo y Bernabé suben a Jerusalén con los demás delegados. Este capítulo es de sumo interés para la historia de la iglesia. Noten esto. Conforme a los vaticinios o a las profecías, los gentiles han sido admitidos a la fe. Los gentiles, es decir, la gente de origen pagana. Pero ¿cuáles eran sus relaciones con la ley mosaica? Los judíos, aún después de bautizados, continuaban viviendo según la ley, ya que el Señor no la había derogado, y estaban habituados a ver en ella la norma de la piedad hacia Dios. Los elementos venidos del farisaísmo a la fe eran los más celosos por la conservación de la ley, que creían necesaria para la salud junto con la fe en Jesucristo. Pablo y Bernabé protestan contra tal entendimiento. San Pedro les da la razón al declarar, con la aprobación de la asamblea, que solo por Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna y no por las obras de la ley. Cuando hablamos de las obras de la ley, es el ritual judío. Noten esto. Es el ritual judío, no es las obras buenas de caridad. Por eso el demonio enreda a la gente. Hoy los protestantes dicen la fe salva, dicen las obras. ¿Cuál obras? Obras de la ley. Exacto, no, las obras de la ley no salvan. Pero las obras de caridad sí ayudan a salvarse, puesto que en el capítulo 25 de San Mateo, Cristo da la vida eterna a los que hicieron obras de caridad, y manda al infierno eterno los que no hicieron obras de caridad. Por lo tanto, la obra de caridad sí ayuda, y sí es conforme al Evangelio.
Pero considerando la condición de los judíos convertidos y por fomentar la unión de los fieles todos y de la iglesia, bien van a hacer un concilio, tomar unas decisiones, unos decretos en lo que llamamos el concilio de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 49 o 50 de la era cristiana. Continuamos con los hechos. Entonces, finalmente, Barnabé, Pablo y unos delegados de la comunidad de Antioquía suben a Jerusalén, consultar a quién, a los que tienen autoridad. Entonces, vemos aquí que hay una autoridad humana. Cristo, ¿qué había dicho a los apóstoles? San Lucas 10:16, noten eso también. 10:16, ¿qué dijo? Quien ustedes escucha, me escucha, quien ustedes rechaza, me rechaza. San Lucas 10:16, muy importante. El que rechaza la autoridad que dejó y construyó a Cristo, bien no escucha, no obedece a Cristo. Entonces, van a Jerusalén, dije, Bernabé, Pablo y los delegados de la comunidad de Jerusalén, de Antioquía. Ellos, despedidos por la iglesia de Antioquía, atravesaron la Fenicia es el Líbano actual, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando grande gozo a todos los hermanos. Entonces ellos visiten, porque el viaje es largo, van a pie. Entonces, a cualquier ciudad que llegan, van a la comunidad cristiana, ahí quedan y les cuentan lo que pasó en el primer viaje de San Pablo y Bernabé, la conversión de los gentiles. Y ahí los cristianos, ahí, de origen judía o de origen pagana, pero unidos en la fe en Cristo, se alegran, dice, causando grande gozo a todos los hermanos que escuchaban la conversión de los gentiles. A su llegada a Jerusalén fueron acogidos por la iglesia de la comunidad cristiana, y por los apóstoles y presbíteros, y les contaron cuánto había hecho Dios con ellos. Entonces les contaron aquí también la conversión de la gente de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, de Bere, de Iconio, etc. Y también en Chipres. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Aquí secta no significa secta negativo, de la rama, del orden, de la congregación, podemos decir los fariseos, ¿sí? Se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído, bautizados cristianos, los cuales decían, es necesario que se circunciden y mandarles guardar la ley de Moisés. Bueno, ahí hay problema. Entonces, Cristo, ¿a quién confió la misión? A los apóstoles. ¿Quién debe decidir? Los apóstoles. ¿Y qué pasa? Unos recién bautizados, de entre los fariseos, que creen que, bueno, que se bautizar, tienen que bautizarse. Pero dicen, no, hace falta que sigan la ley de Moisés, el ritual judío. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar ese asunto. Entonces hay una autoridad que se reúne para examinar el problema. Esto es 15:6. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro y les dijo, Pedro, primero de los apóstoles. Entonces la autoridad interviene. Se levantó Pedro y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo de mucho tiempo ha determinado Dios aquí entre vosotros, que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí Pedro habla de la conversión del centurión Cornelio. Dios, que conoce los corazones, ha testificado en su favor, dándoles el Espíritu Santo igual que nosotros, y no haciendo diferencia alguna entre nosotros ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces, aquí San Pedro dice, delante de Dios no hay diferencia. Todos son cristianos, que sean de origen judía o de origen no judía. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios que, queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de soportar? Extraordinario ese discurso de San Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios
¿Qué significa tentar a Dios? Noten esto. Tentar a Dios significa reclamar de Dios señales milagrosas para conocer su voluntad después que ha sido suficientemente conocida, como en el caso presente. Entonces, ¿por qué tentar a Dios? Ya Dios manifestó su voluntad, dio su Espíritu Santo a la gente que cree en Cristo, aunque no sea de origen de sangre judía. Y después dice algo muy importante. ¿Por qué quieren imponer un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, fueron capaces de soportar? El yugo, saben, es la cosa que pone sobre el cuello de los bueyes para arar, ¿sí? Entonces, el yugo, aquí es una metáfora bíblica. El yugo significa una obligación, un fardo, una obligación, una carga, donde se habla de carga, de un peso. Entonces, San Pablo, por ejemplo, enseña que los judíos no han podido con el peso de la ley, Romanos capítulo 7. Entonces San Pedro dice, seamos realistas, no compliquemos las cosas, no seamos más exigentes que Dios, no seamos más exigentes que Dios. Bien, ese es el discurso de San Pedro, corto, claro, nítido. Versículo 11 del 15. Pero por la gracia del Señor Jesucristo creemos ser salvos nosotros lo mismo que ellos. Entonces San Pedro saca la conclusión, somos salvos por la gracia del Señor. Toda la muchedumbre cayó y escuchaba a Bernabé y a Pablo, que referían cuántas señales y prodigios había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Entonces, aquí San Pedro, San Pablo y Bernabé van a contar todo lo que han hecho en su primer viaje. Luego que estos callaron, tomó Santiago la palabra, Santiago, el otro líder, y dijo, hermanos, oídme, Simón Pedro, nos ha dicho de qué modo Dios por primera vez visitó a los gentiles, conversión de Cornelio, para consagrarse de ellos un pueblo a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito: después de eso volveré, edificaré la tienda de David, que estaba caída, y reedificaré sus ruinas, y la levantaré, a fin de que busquen los demás hombres al Señor, y todas las naciones sobre las cuales fue enfocado mi nombre, dice el Señor, que ejecuta estas cosas, conocidas desde antiguo. Esto está en el profeta Amos 9:11, siguiente. Entonces aquí dice que Dios prometió, Dios anunció la conversión de los gentiles. Por lo cual es mi parecer que no se inquiete. Mire, muy razonable Santiago aquí, igual que San Pedro y San Pablo. Por lo cual es mi parecer que no se inquiete a los que de los gentiles se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, correcto, de la idolatría, contaminación de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Aquí hace una concesión a los judaizantes para no complicar, aquí una pequeña concesión. Bueno, la sangre en sí no es mala, pero de lo ahogado de la sangre. Pues Moisés desde antiguo tiene en cada ciudad quienes lo expliquen leyendo en la sinagoga los sábados. Entonces, dice, las escrituras están conocidas, cada sábado se juntan los judíos y leen los escritos de Moisés. ¿Y qué va a pasar? Pareció entonces bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger entre ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, llamado Barsabas, y Silas, varones principales entre los hermanos, y escribirlos por mano de estos. Entonces, ahora que Santiago, San Pedro, San Pablo, Bernabé hablaron, bien, van a tomar una decisión, y la decisión es la siguiente. Es lo que llamamos los decretos, o el decreto, la decisión tomada como ley cristiana
para los fieles de Antioquía y de los alrededores. ¿Qué van a decir? Es una carta. El capítulo 15 de los Hechos, versículo 23. Los apóstoles y ancianos hermanos, a sus hermanos de la gentilidad de origen pagano, que moran, que viven en Antioquía de Siria, Cilicia, más al norte de Turquía actual, salud, es así, los saludamos, le mandamos un saludo, así se hicieron las cartas de esta época. El versículo 24 y 25 es sumamente importante. Esto debería hacer temblar todos los pastores protestantes. Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salieron de entre nosotros de Jerusalén, sin que nosotros les hubiéramos mandado, sin que los apóstoles los manden, unos judíos cristianos salen de Jerusalén, sin que los apóstoles los manden, sin que recibir mandado, autorización, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. Entonces, ¿qué dicen los apóstoles? Habiendo llegado, hemos sabido que algunos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, realmente es sumamente importante, sin que nosotros, los apóstoles, los que tenemos la autoridad de Cristo, los hemos mandado, han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. De común acuerdo nos ha parecido enviaros varones escogidos en compañía de nuestros amados Bernabé y Pablo, hombre que han expuesto la vida por el nombre de nuestro Jesucristo. Entonces aquí mandan unos fieles de Jerusalén con Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto la vida por Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas para que os refieran de palabra estas cosas, porque ha aparecido, muy importante lo que sigue, ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias. Entonces dice, aparece el Espíritu Santo en nosotros. Ellos saben que son mensajeros de Dios, que son apóstoles enviados de Cristo, Dios hecho hombre, que tiene esta autoridad de enseñar, de mandar, de decretar, de guiar el camino de la salvación. Aparecido al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo que los guía, que los inspira para decir esas cosas. Aparecido el Espíritu Santo a nosotros, no imponerles a los recién bautizados ninguna otra carga más que estas necesarias. 1. Que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, para no participar en sacrificios paganos, ¿sí? Culto pagano. Abstener de la inmolada a los ídolos. Por eso un católico no participa en cultos no católicos, ¿sí? 2. De abstenerse de la sangre y de lo ahogado y de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros, pasadlo bien. Realmente lo que piden es algo muy, muy sencillo. Los enviados bajaron a Antioquía, entonces Bernabé, Silas, Judas y San Pablo. Los enviados bajaron a Antioquía y reuniendo a la muchedumbre les entregaron la epístola, la carta, que leída los llenó de consuelo. ¡Ah, qué bien! Entonces aquí la autoridad legítima interviene, clarifica las cosas y el pueblo está alegre y consolado. Judas y Silas, que también eran profetas, con muchos discursos exhortaron a los hermanos y los confirmaron. Mire, dice con muchos discursos. ¿Y dónde están los discursos? No está aquí. ¿Y qué pasó con esos discursos? Y bien, esto hace parte de la tradición apostólica. Lo que no está escrito fue comunicado oralmente, y debido a que la fe
cristiana, las costumbres cristianas, el ritual litúrgico cristiano fue comunicado, podemos decir, de sacerdote a sacerdote, y bien, esto entró en la iglesia bajo esta forma de transmisión, de la palabra tradición. Y hay hay tres tipos de tradición, podemos decir. La tradición humana, cada familia tiene sus tradiciones. La tradición eclesiástica, por ejemplo, el pesebre empezó con San Francisco de Asís, es una tradición eclesiástica. El rosario es tradición eclesiástica, tal o tal cosa es tradición eclesiástica. Y la tradición apostólica, que es, sí, palabra de Dios revelada. Los protestantes quieren mezclar las dos cosas y no es correcto. Hay tradiciones humanas, tradiciones eclesiásticas que Dios sugiere por un tiempo, podemos decir, o para siempre, y hay tradición apostólica que es la palabra de Dios. Entonces aquí dice, Silas y Judas, los enviados de los apóstoles, que eran profetas, con muchos discursos exhortaron a los hermanos de Jerusalén. Pasado ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, aquellos que los habían enviado. Entonces, este es el problema y el discurso discurso y concilio de Jerusalén. Ahora veamos un poco de explicación acerca de este capítulo 15. Tomen unas notas, por favor, ¿sí? Bien, entonces, capítulo 15, del 1 al 35, un resumen. Se podría decir que estos versículos son el centro del libro de los Hechos, no solo por el lugar que ocupan, sino porque narran el episodio más decisivo para la extensión universal del Evangelio y su difusión entre los gentiles. Entonces, cortar con la ley de Moisés, con la liturgia, podemos decir, del Antiguo Testamento. Está relacionado directamente con la conversión del pagano Cornelio, hecho del que ahora se extraen con la ayuda del Espíritu Santo las consecuencias. El bautismo de Cornelio no es una excepción en la iglesia, sino que señala un designio de Dios. Lucas, con el orden que lo caracteriza, refiere el origen del conflicto. Todavía hay una discusión entre los fieles de Jerusalén. Unos fueron perturbar la comunidad cristiana diciendo que tenían que seguir la ley de Moisés. Después habla del desarrollo de la reunión en Jerusalén, de los versículos 6 a 29, y finalmente las consecuencias de la decisión tomadas por los apóstoles. ¿Cuál es el problema? Ya lo dijimos en parte, hay un conflicto con los judaizantes en Antioquía. San Pablo y San Bernabé, con los delegados de la comunidad de Jerusalén, van a Jerusalén. Algunos cristianos de procedencia farisea, algunos de los que estaban con Santiago, Gálatas 2:12. Bueno, Santiago era un poco más apegado al ritual judío, sin embargo, va a ponerse al lado de San Pedro. Entonces es un hombre que busca el bien común, y no quiere pleitos y problemas, ¿sí? Entonces, algunos de estos judaizantes llegados a Antioquía afirman categóricamente, ahí es el error, que no es posible la salvación a quien no se circuncide y practique la ley de Moisés. Entonces, esta gente no tiene autoridad, no tiene permiso, no tiene derecho, sin embargo habla. Igualmente lo que hacen las sectas actualmente. Cada quien toma la vía y se hace pasar por mensajero y profeta, pero no tiene autorización. Han aceptado que los gentiles convertidos puedan bautizarse y formar parte de la iglesia, pero no han entendido bien la nueva disposición evangélica. Piensan aún que es necesario abrazar primero el judaísmo, cumpliendo todos los preceptos de ritos mosaicos. Ahí el error. Que se bauticen está bien, dicen, pero también sean judíos. Es decir, sigan el ritual judío. Las graves afirmaciones de estos discípulos no solo turban el ánimo de los cristianos antioqueños, sino que comprometen la propagación de la misma iglesia. Muchos paganos no querían ese ritual judío, con razón. Se plantea, por lo tanto, la necesidad de una apelación a los apóstoles y presbíteros que se encuentran en Jerusalén y llevan el gobierno de la iglesia. Y esto siempre pasó en la iglesia. Cada vez que hay un problema grave,
Bien, los obispos y el Papa, que es el obispo de Roma, están consultados, se juntan y van a decidir de las cosas. ¿Sí? Lo que llamamos concilios. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? San Pedro, ya lo dije, San Pedro dice, ni nosotros ni nuestros padres pudimos cargar con el fardo de la ley porque ustedes quieren seguir con esto. Y Santo Tomás de Aquino, explicando esto, dice en su Suma Teológica, tercera parte 61, 3 y 4, dice, nadie puede santificarse después del pecado si no es por Cristo. Noten esto. Nadie puede santificarse, purificarse, salvarse después del pecado si no es por Cristo. Como los antiguos padres se salvaron por la fe de Cristo que había de venir, así nosotros nos salvamos por la fe de Cristo que nació y padeció. Entonces, después de Cristo, el ritual judío no vale. Después de Cristo, estos miles de corderos y ovejas que sacrificaban no valen. Y por gracia hoy hay todavía judíos que siguen el ritual del Antiguo Testamento, que piensan que el cristianismo es una herejía de los más horribles y a rechazar y menospreciar. Hace poco escuchaba a un rabino que decía el cristianismo es malo y peligroso, porque había un cantor judío francés que está por convertirse, quiere convertirse a ser católico, ¿no? Pobre gente, ¿no? Igual los musulmanes hoy tienen sacrificios de las ovejas, ¿no? Matan por miles de millones pobres ovejas de sacrificio, pero eso ya no vale. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es Cristo. Una vez más, Pedro es factor decisivo de la unidad en la iglesia. Noten esto también. No solo actúa como unificador de las diversas posturas que buscan la verdad, sino que señala también con su palabra el lugar donde la verdad se encuentra. Se considera que esta reunión, celebrada en el año 49 o 50, es el primer concilio general de la Iglesia, como el prototipo de la serie a la que se han sumado los demás concilios ecuménicos. Entonces, el primer concilio de Jerusalén toma decisión. Es muy importante. Eso debería realmente hacer temblar a los protestantes. Noten este versículo, por favor. Capítulo 15 de los Hechos. Capítulo 15, versículos 24. ¿Qué dice? Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han agitado vuestras almas. Y bien dice, no les hagan caso. Esto de todo cristiano debe tomarlo en cuenta y no hacer caso a cualquier predicador de secta que viene a perturbar las almas sin haber sido mandado. Ya lo dije muchas veces, lo repito porque es importante. Todas las sectas actuales, todas sin excepción, empezando por Lutero, esto de las iglesias históricas protestantes es una tontera. Fueron rebeldes de primera categoría, enemigos de la iglesia madre católica, destruyen la fe cristiana, destruyen la Biblia, causaron guerras civiles y muchos problemas. Aunque tenga 500 años, son sectas, son herejías, ¿no? Bien, gente sin nuestro conocimiento, en nuestro mandato, nuestra aprobación, fueron perturbar ustedes, no les hagan caso. ¿A qué deben hacer caso? A los apóstoles y a sus mensajeros, a los que ellos mandaron como representantes suyos. Entonces aquí vemos que los apóstoles actúan, intervienen con autoridad para desautorizar a los que perturban gratuitamente a los fieles cristianos de Antioquía y dan reglas de fe, de moral y de liturgia a los cristianos de
Jerusalén. En la charla siguiente vamos a profundizar más este tema de este primer concilio de los apóstoles, concilio de Jerusalén, el año 50.